Bien, hemos visto ya los tres métodos de protección que tienen los recubrimientos y ya tenemos, y después ahora tenemos que pasar cuáles son los mecanismos en que curan estos recubrimientos. ¿Por qué es importante conocer, eh, conocer los mecanismos de curado? El mecanismo de curado justamente es el proceso por el cual se cambian las propiedades de una pintura que está en su estado líquido y pasa luego a su estado seco, sólido y estable, ¿no? En la superficie. Por lo tanto, los factores de condiciones ambientales, mezcla de componentes y espesor aplicado tienen incidencia en este proceso de curado, ¿no? Entonces, los mecanismos de curado, los recubrimientos, pues, son como los que vemos en la imagen, ¿no? Los mecanismos pueden ser para recubrimientos no convertibles y recubrimientos convertibles, ¿no? En recubrimientos no convertibles, ¿qué quiere decir eso? O sea, recubrimientos no convertibles. Quiere decir que el recubrimiento, cuando está en mi envase, simplemente el recubrimiento no va a cambiar, no es que así como si fuese una reacción química, para los que somos químicos, cuando yo junto A con B, sale un producto C, ¿cierto? Que tiene propiedades totalmente distintas a B y a A. En en este caso, los no convertibles simplemente el producto no se va a transformar, no se va a crear un nuevo componente, no se va a crear un nuevo producto, simplemente va a cambiar de estado. En este caso, que está en estado líquido en mi envase, a un estado sólido prácticamente, ¿no? Y esto se puede hacer por evaporación de solvente simplemente, por coalescencia o simplemente cambio de fase, ¿no? Y recubrimientos convertibles, pues ya como lo dicen, ¿no? Justamente aquí sí, el producto que se va a generar es totalmente diferente al que estaba en el envase inicial, ¿no? Este recubrimiento va a reaccionar y va a generar una nueva película. Y esto se puede generar a través de oxidación, reacción química o reacción con la humedad. Un ejemplo por ejemplo, ¿no? En recubrimientos no convertibles, el mecanismo de curado por evaporación de solvente, ¿no? Prácticamente lo que quiere decir aquí es simplemente el producto se aplica sobre la superficie y lo que tenemos que hacer es que con el tiempo esperar que este solvente que está dentro de la composición del producto se evapore y simplemente me deja en la superficie todo el sólido del recubrimiento, ¿no? Entonces, aquí, como dicen, no hay un cambio químico, no existe un cambio químico. Inclusive este tipo de recubrimientos se pueden redisolver si es que le echamos nuevamente el mismo solvente del cual estaba inicialmente, ¿no? Estos son prácticamente los productos del tipo acrílico o caucho clorados, ¿no? Estos productos son prácticamente su resina está derivado prácticamente de un recubrimiento del tipo aceitoso, prácticamente, ¿no? El otro mecanismo de curado es por coalescencia, que es prácticamente similar al de evaporación del solvente, solo que esto se da prácticamente el componente o el solvente, en este caso es el agua, ¿no? Al ser como el componente del agua, ya no es simplemente se le conoce como coalescencia, ¿no? Como vemos en la imagen, así tal cual como les había explicado en el anterior, tenemos, al depositarlo en la superficie, tenemos la capa donde tenemos el solvente del agua y con las películas, por decir, los granos de sólidos de la pintura, ¿no? Dispersos. Conforme el agua se va evaporando, pues estos obviamente se van acercando cada vez más, ¿no? Y cuando ya no quede nada de agua, simplemente prácticamente están unidos de esta forma y se forma la película de pintura, ¿no? Sí, pues dice, las partículas se coalescen, ¿no? Ese es el término, por eso se llama coalescencia. Los recubrimientos por cambio de fase. En este tipo de recubrimientos, por ejemplo, yo los he visto más en pinturas de tráfico, son prácticamente como, es un tipo de recubrimiento en polvo, es otra tecnología que vi. Esto se mete en un equipo de aplicación prácticamente, como vemos acá en la imagen, no está en la imagen completa, pero aquí atrás, donde se ve en la parte de aquí, es como una especie de calentador, de horno, ¿no? Lo que hace que es que prácticamente transfiere y esto se empieza a calentar. Al calentarse, todo el polvo de pintura se empieza a volver líquida, ¿no? Y lo único que hago es simplemente abrir, aquí tiene un accionar para que se abra acá una pequeña puertilla y empieza a bajar toda la pintura en forma líquida, ¿no? Y así va pintando. En recubrimientos convertibles es prácticamente,
ya como les había mencionado, aquí sí hay, hay una transformación, ¿no? Ya no es el mismo producto original. Aquí sí hay un cambio, ¿no? En este caso, ¿y esto cómo se hace? Por ejemplo, por oxidación. ¿Por qué es curado por oxidación? Porque justamente lo que va a reaccionar con el producto que está aplicado en mi superficie va a reaccionar con el oxígeno del medio ambiente. Este producto, al estar en contacto con el oxígeno, pues simplemente reacciona y se empieza a formar la película sólida de pintura, ¿no? En la superficie. En este tipo de recubrimientos es recomendable, se utilizan, mejor dicho, espesores de, de bajo espesor prácticamente, porque imagínense si tuviésemos un alto espesor, ¿no? El oxígeno primero va a tener contacto con la parte de arriba, ¿no? Y empieza a reaccionar y empieza a formarse la película. Eso va a ocasionar que el oxígeno ya encuentre una capa bloqueada y ya no pueda seguir entrando más hacia adentro de la película, ¿no? Dejando que prácticamente la parte de adentro ya no reaccione y se quede prácticamente sin curar, como nosotros decimos, ¿no? Y eso es malo porque prácticamente no se está formando la película como debería ser y va a ocasionar problemas, fallas en el recubrimiento al momento del servicio, ¿no? Por eso que estos recubrimientos se deben aplicar a bajo espesor nada más. Los recubrimientos por reacción química, estos son productos, como vemos en la imagen, son de dos componentes, un componente A, componente B, los mezclamos y ahí empieza a hacer la reacción, ¿no? Prácticamente, y se forma un nuevo producto en el cual tienes que aplicarlo a la superficie, ¿no? Aplicarlo a la superficie nada más, ¿no? Y con el tiempo, obviamente, se va a ir secando, endureciendo y se forma una nueva película de pintura. Y tenemos el otro que es reacción con la humedad, o que nosotros llamamos con hidratación. Esto se da prácticamente con los recubrimientos ricos en zinc, ¿no? O los recubrimientos por sacrificio prácticamente, ¿no? Que en este caso se necesita, digamos, de la humedad del medio ambiente para que empiece a reaccionar y formar la película de pintura, la capa de pintura, ¿no? La capa de protección. Si la humedad es muy baja, por ejemplo, en los recubrimientos generalmente de zinc no se pueden aplicar si la humedad del ambiente es menor al 50%, ¿no? La humedad relativa es 50%, es por debajo del 50%, pues no se va a formar la película como se debe, ¿no? Entonces, eso va a generar que simplemente haya una falla de adherencia, ¿no? Y por ende simplemente no cumpla con su tiempo de servicio que se había proyectado, por ejemplo, ¿no?